Bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, por nuestra hermana. Vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. Le voy a pedir que abra su Biblia conmigo. Voy a comenzar un ciclo de 3 mensajes. El tema que voy a tratar es 3 grandes errores de Saúl. Quiero que vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 13. Amén. Por los hermanos que nos miran en el Face, vamos a dar inicio a este ciclo de 3 mensajes. En otra ocasión vamos a compartir la segunda parte y la tercera parte, pero quiero empezar hoy con la primera parte. Amén. Capítulo 13. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 5, que usted me sigue con su vista. Dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Javen. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, entre comillas, entre paréntesis, se escondieron en cuevas, en pozos, en peñas, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gab y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gigal y todo el pueblo iba tras él temblando. Él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gigal. El pueblo se le disertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me disertaba, y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gigal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gigal a Gaba de Benjamín. Amado Dios, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por este ciclo de mensajes que me has dado, Señor. Gracias por cada persona que recibe la palabra a través de los medios de comunicación que tenemos. Gracias, Señor, por las personas que nos acompañan esta tarde, por cada uno de aquellos, Señor, que su vida será transformada, Señor, mediante la meditación de la palabra, porque tu palabra es vida, tu palabra da esperanza, tu palabra produce fe en el corazón de cada uno de nosotros, y por eso te honramos y te exaltamos. Gracias, amado Dios, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Amén y amén. Hablar de Saúl es hablar del hombre que pertenecía a la tribu de Benjamín, una tribu que en los días de los jueces había quedado casi exterminada. De la ciudad de Gaba, en donde aquella horrenda catástrofe tuvo sus comienzos, era de donde provenía este hombre alto, hermoso y modesto. Saúl inició su reinado con una brillante victoria sobre los amonitas. Y cuando Dios empezó a engrandecer su reino, Saúl comenzó a enorgullecerse, muy a pesar de la advertencia de Samuel que le había dado a él y a toda la nación de que no se olvidaran de Dios. Advertencia que Dios mismo había respaldado con una fuerte tempestad. Eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 12.
Por eso el tema de mi mensaje, o el tema que estoy usando en este mensaje, es 3 grandes errores del rey Saúl. Porque podemos decir algo muy importante: de los errores que cometemos también aprendemos. Hoy voy a disertar un tema sobre el primer error que cometió Saúl. Pero muy a pesar de los éxitos que este hombre había tenido, se le subió pronto los humos a la cabeza. La modestia de Saúl se trocó en orgullo. Esto fue lo que orilló a aquel hombre a cometer la primera insensatez registrada en el capítulo 13. El día que Saúl tomó un papel que no le correspondía y ofreció sacrificios está registrado en este capítulo. Lo que Saúl hizo era una función exclusiva del sacerdocio. Este suceso era una muestra de la enorme presunción que había en el corazón de aquel hombre y el poco valor que daba a los que había Dios elegido para hacer esta labor. Porque el hombre tenía una enorme muestra de presunción y menospreciaba a los que servían en el santuario. A Saúl solamente le importaba lo que él pensaba, lo demás no le importaba. Dice el versículo 10 que cuando él acababa de ofrecer holocaustos, no había pasado más de 1 hora antes de que Samuel llegara. Y los últimos momentos de la espera siempre son más difíciles, y es donde somos tentados a solucionarlo con nuestros medios. Samuel venía, y cuando nosotros estamos siendo probados, los últimos momentos de la prueba, alguien dijo, cuando más oscuro está, es cuando más fácil va a amanecer, es cuando está cerca la luz del día, pero es cuando más nos desesperamos, cuando miramos que el tiempo pasa, que no hay respuesta de Dios y que las cosas que hemos pedido no se solucionan. Entonces somos tentados a pecar. Y algo que yo decía hoy por la mañana es que si algo aprendí en la palabra, ¿verdad? Yo leo en la Biblia que José fue tentado, y alguien me dijo a mí en una ocasión, ¿verdad? Incluso un predicador que vino aquí, el hermano Jorge Silva, donde quiera que esté, le mandamos un saludo. Pero este hombre decía en una predicación que cuando José fue tentado, es muy probable, dijo él, que José cediera a la tentación. Y lo decía él porque cómo se le quedó la túnica a la mujer en las manos. Entonces yo analizaba la palabra y dije sí, porque si no, no fuera tentación. Si es tentación, había algo que a José le atraía. Entonces no dijera la Biblia que había sido tentado, porque no tuviera tentación. Cuando una persona tiene tentación, usted no puede ser tentado. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, usted no puede ser tentado, ¿verdad? Si alguien deja una cantidad de dinero, pero usted no roba, o usted no se dedica a eso, usted no es tentado. Usted dice, ahí dijo alguien, pero no le da importancia. Pero cuando usted es tentado a cometer algo, entonces es cuando realmente estamos siendo procesados. Ahora, piense por favor en el caso de Saúl. Saúl fue tentado a desesperarse. Si algo quiere trabajar Dios en nosotros, es la paciencia. Samuel le dijo, en tanto tiempo yo voy a llegar, pero no llegaba Samuel. Y parece ser que Saúl, al no ver la respuesta, al no ver que el profeta venía, se desespera. Ahora, creo que lo que más quiere Dios trabajar en nosotros es la paciencia. Nos desesperamos. Por eso dije, cuando más oscuro está, es cuando más fácil va a amanecer. Dice la palabra de Dios que Saúl, cuando vio que Samuel venía, salió a recibirle, a saludarle. Pero el hebreo dice
que Saúl quería bendecir a Samuel, tal vez como lo hacían los sacerdotes con el pueblo. Saúl realmente se sentía y se veía a sí mismo como un sacerdote. Note, él ofreció un sacrificio y luego quiso darle la bendición al profeta. Quizás Saúl trataba de aparentar que era espiritual. A Saúl le gustaba la apariencia. Yo decía en una enseñanza hablando de Salomón, a Salomón le gustaba la apariencia del poder, la apariencia de todo lo que ellos tenían. Hacía un despliegue de ostentación Salomón, porque tenía escudos de oro. Le gustaba que la gente viera lo que él tenía. Entonces nos damos cuenta que este hombre, Saúl, si tomamos el original, el hebreo, nos damos cuenta que ahí dice que salió para darle la bendición a Samuel. Oiga, entonces nos damos cuenta que quizás este hombre quería mostrarle a Samuel: mira, yo estoy siendo espiritual. Cuando yo leo este caso de Saúl, me acuerdo de la niña esa que subieron ahí en el Facebook, una niña que se hizo famosa ahí porque la mamá le está pegando, y la niña le dice: no me pegues, porque a Diosito no le gusta que me pegues. Amén. Dale un aplauso al Señor. Ahora Samuel llega delante de Saúl y Saúl trata de aparentar algo que no tiene. Él sabía por revelación que Saúl estaba haciendo algo malo, pero de la misma forma como Dios actuó en Adán, de la misma forma como Dios trató con Adán en el huerto del Edén, le pregunta a Saúl: ¿qué has hecho? Samuel esperaba que Saúl confesara, una confesión sincera, un arrepentimiento. Saúl estaba actuando por vista, no por fe. Mire, la salvación por la fe siempre ha sido. Dios espera que actuemos donde no vemos. Cuando yo veo la rebeldía de Coré, de Datán y Abiram, ¿sabe qué fue lo que le dijeron a Moisés? Le dijeron: nos prometiste la tierra prometida, nos dijiste que nos ibas a llevar a la tierra que fluye leche y miel. ¿Y sabes qué, Moisés? Solamente vemos ratas, víboras y un desierto. ¿Cuál tierra prometida? Porque ellos estaban actuando por la vista, no por la fe. Cuando la gente actúa por la vista y dice: no, pastor, es que yo no miro nada. Usted tiene que mirar con los ojos de la fe y saber que aquí hay un montón de ángeles parados, plantados, y que esos ángeles son los que nos sostienen. Dale un aplauso al Señor. Saúl respondió igual que alguna vez Adán, ¿se acuerdan? En lugar de decir a Adán: Señor, pequé, el Señor le dice a Adán: ¿dónde estás tú? Y Adán dice: oí tu voz y me escondí. Y el Señor le dice: ¿qué has hecho? ¿Se acuerdan? Y Adán dice: la mujer que tú me diste me dio y yo comí. Igual respondió Saúl. ¿Sabe qué dijo Saúl? Vi que el pueblo se me disertaba. ¿Sabes qué, Samuel? Es que mira, tú no llegabas y el pueblo se estaba disertando. A Saúl le importaba mostrar su imagen ante el pueblo. Pero le voy a decir algo: Saúl estaba más interesado en lo que la gente dijera de él que lo que Dios pensara de él. Y así tenemos un montón de gente preocupada. No, es que, pastor, a mí me interesa que la gente sepa que yo soy espiritual, que yo sí soy. A mí qué me importa si la gente piensa que no soy espiritual. A mí me interesa la opinión de Dios. Yo les decía ayer a los hermanos mientras platicaba con ellos, dice: hermano, pero ha visto, por ejemplo, al hermano Juan Carlos Argan. Le dije: sí, hermano. Y le decía al hermano Alejandro, otro tema que estábamos hablando, le dije: no, hermano, cuando tú oyes al doctor Darío Salas hablar, te quedas sorprendido, sabes mucho de la Biblia. Ahora, no te quiero decir con esto que un hombre es más espiritual que otro. ¿Me explico, hermano? Son llamamientos diferentes. Uno tiene que entender a qué te llamó Dios. Yo sé que hay hombres espirituales que Dios los ha llamado a profundizar en el espíritu, y hay hombres que Dios los ha llamado a profundizar en la profecía, y cada uno en su área. Usted oye al doctor Darío Salas en escatología y usted se queda con la boca abierta.
Dice, wow, ¿cómo diserta la Biblia para enseñar? Otros hombres son llamados a enseñar sabiduría. Es el llamamiento que cada uno de los hombres tiene. Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a discernir lo que Saúl estaba tratando de hacer. Saúl estaba tratando de demostrarle al pueblo que él era espiritual. Pero le voy a decir una cosa: si Saúl hubiera obedecido, si Saúl se hubiera quedado quieto, si hubiera esperado hasta que Samuel llegara, con el pueblo o sin el pueblo, Dios le hubiera dado la victoria. Esa es la obediencia. Y esa es la obediencia que Dios busca. No importa que la gente te critique, lo importante es que Dios te mire con agrado. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ahora yo imagino a Saúl ofreciendo el sacrificio y el pueblo diciendo, no, el rey que tenemos, este sí es espiritual. Oye, hay hombres que les gusta, hay pastores, ¿verdad? Lo voy a decir así, el pastor que digo, no, es que yo me aviento 15 horas de oración para que el pueblo diga, no, el pastor sí es espiritual. Amén. ¿Y por qué lo anda diciendo si es espiritual? Si se las avienta, ¿quién se lo está preguntando? No, yo quiero que todos sepan que yo me aviento 20 días de ayuno. ¿Y quién te dijo que lo tienes que publicar? Bocón. Si te los avientas, ¿sabes qué? Ya perdiste todo. Amén. Porque la espiritualidad también es orgullo. Y se nos mete ese orgullo. No, hermano, yo aguanto más que todos los hermanos ayunando. Una vez iba con unos hermanos y hermano, es que yo aguanto caminata grande. ¿Y quién te dijo que el servir a Dios es por esfuerzo humano? Es por la misericordia de Jehová. Es por el amor de Dios. No es por lo que el hombre haga. Le voy a decir algo que usted no sabe y la gente que me mira ahí lo va a saber hoy. ¿Sabe una cosa? Que Dios al sacerdote le prohibió, escuche bien, le prohibió usar calzoncillos que no fueran de lino. ¿Y sabe por qué Dios usaba telas finas en los sacerdotes? Porque a Dios le molesta el sudor del hombre. A Dios le desagrada el esfuerzo humano. Cuando la gente dice, yo puedo, Dios dice, si tú puedes, ¿para qué me necesitas a mí? A Dios le gusta el hombre o la mujer que dice, ¿sabe qué, Señor? Yo no puedo. Reconozco que soy insuficiente. Alguien por ahí publicó en el Facebook, ¿verdad? Y me gustó lo que dijo: tú que te llamas profeta, tú que te haces llamar apóstol, tú que te haces llamar maestro y no sé qué tantos títulos te das en la Biblia, te cuesta trabajo de llamarte siervo inútil. No dice la Biblia que el justo con trabajo se salva. ¿Dónde queda el impío? Pero a nosotros no nos gusta eso, ¿verdad? Nos gustan los títulos religiosos, nos gustan. Nos gusta cuando la gente dice, hermano, usted es el apóstol. Amén. Dale gloria al Señor. Amén. Estoy hablando de Saúl. Estoy hablando de un hombre que le interesaba mucho lo que el pueblo pensara. Imagínate viendo al rey ofrecer sacrificio, el pueblo decía, nuestro rey es espiritual. Amén. Es un hombre de acción, pero su fama debió haber crecido mucho, aunque sin Dios no hay reino que se mantenga de pie. Denle un aplauso al Señor. Luego Saúl, igual que Adán, culpa a Samuel, la agarra con su pastor, ¿me entienden? Alguien dijo, hermano, y Samuel era el pastor de Saúl. Saúl era muy orgulloso, necesitaba un pastor humilde. ¿Sabe que a veces la gente que no le gusta, no, hermano, yo no tengo pastor, porque él piensa que va a hablar con Dios. Dios es el que establece ese orden. Cuando el apóstol Pablo fue alcanzado en el camino a Damasco, y el Señor se le apareció al apóstol Pablo,